¿cierto? Entonces, ser elaborado por un equipo interdisciplinario en donde hay un especialista para cada una de las cosas, ¿sí? Decíamos que nuestro proyecto tiene componentes ¿de qué tipo? Técnico, ambiental, financiero, económico, legal, ¿cierto? Por eso es que decimos que debe ser ejecutado por un equipo interdisciplinario. ¿Sí? El estudio de un proyecto es un proceso de aproximaciones sucesivas. ¿Qué significa esto? Que a medida que nosotros vamos arrancando con la idea, ¿cierto? Vamos trabajando estimados. Entonces, no, eso nos cuesta más o menos esto, el estudio de suelos nos vale entre 15 y 20 millones, el cálculo estructural nos vale entre 30 y 50, y así vamos haciendo cálculos alegres y vamos haciendo como la primera aproximación de nuestro proyecto. Luego, cuando decidimos, bueno, esta idea tendemos a trabajarla, entonces empezamos a cotizar, llamamos a los diferentes suelistas, bueno, ¿cuánto vale un estudio de suelos? Llamamos a los topógrafos, llamamos al calculista, llamamos a todo, entonces ya ellos nos dicen, no, eso vale 17 millones, entonces lo que teníamos entre 15 y 20, pues aproximadamente estábamos ahí, pero ya podemos decir que vale 17. Y así vamos aproximando cada una de las cosas. Ahora, decimos, la cimentación nos puede estar costando unos 300 millones de pesos porque eso costó la del edificio y cerquita. ¿Sí? Pero hasta que no hagamos el estudio de suelos y nos den las recomendaciones de cimentación, no sabemos si son pilotes, si son Kegel, si son micropilotes, si son placa flotante, en fin. Cuando lo vamos cerrando, esas múltiples aproximaciones que van interconectando todos los elementos que funcionan en el proyecto, pues nos van llevando a un grado de certidumbre mucho más aceptable. Hasta el momento en que nosotros podamos decir, no, ese proyecto vale 1.384 millones, ¿cierto? No, más o menos entre 1.000 y 1.500, no, porque en esos 500 pues está involucrado mucho. Se puede ir completamente a la utilidad o se puede ir 100 o 200 millones a pérdida. ¿Sí? Entonces, por eso el estudio del proyecto es de aproximaciones sucesivas. El proyecto debe tener un componente importante, que es la evaluación social del proyecto. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y eso es importante para nosotros? ¿Y eso es importante? Sí, ¿cierto? O sea, nosotros veíamos que hay proyectos de dos tipos, ¿cierto? Social y financiero. Desde la primera clase preguntamos a quiénes querían o a quiénes les gustaba ganar dinero con su trabajo y todos dijeron que todos. O sea, que una de las motivaciones importantes es la utilidad. Pero no debemos dejar de un lado que tenemos un compromiso también social y que tenemos que ver cómo involucra nuestro proyecto esa parte social y cómo un proyecto social se justifica. ¿Qué es un proyecto social? De los ejemplos que vimos. Un hospital. ¿Sí? Es como el más claro. El hospital atiende o deberían atender la gente, ¿cierto? Sin costo. Porque debe ser subsidiado al 100% por nuestros impuestos. Entonces el proyecto social más representativo es un hospital. Entonces, dice aquí que un proyecto es de carácter social cuando la decisión de realizarlo no depende de que los consumidores usuarios potenciales del producto puedan pagar integralmente o completamente el servicio. No, es subsidiado, lo pagamos entre todos, ¿sí? Pero la idea es un proyecto que no espera ser retribuido con utilidades financieras.
¿Sí? Si ustedes se dan cuenta y escuchan las noticias, casi todos los hospitales dan pérdida. Que el San Juan de Dios le está debiendo tanto, que no paguen impuestos, que le debe a los médicos, en fin, es por eso. Debe ser subsidiado al 100%. ¿Sí? Que no puedan pagar integralmente, individualmente los precios de los bienes o servicios ofrecidos y que cubrirá totalmente la comunidad en su conjunto a través del presupuesto público, de sistemas diferenciales de tarifas o de subsidios directos. ¿Cuáles son los sistemas diferenciales de tarifas? Y puede ser los pagos e impuestos y los cobros por valorización. ¿Sí? Entonces muchas veces ustedes se dan cuenta que hacen un puente cercano a su casa o hacen algo y les llega un cobro adicional por valorización. ¿A quiénes? A todo el área que se beneficia de ese proyecto. El carácter social se relaciona con la naturaleza del bien o servicio que se va a producir y cambia según el nivel de distribución del ingreso de la comunidad a cual se destina el producto. Entonces, básicamente la gran diferencia cuando nosotros hablamos de proyectos sociales, ¿sí? Y esto va encaminado a que dentro de nuestro curso tenemos una partecita del título que dice evaluación de proyectos de infraestructura. Casi todos los proyectos de infraestructura su justificación es social. Bueno, ¿cómo se diferencia o cuáles son las características de los proyectos de acuerdo al carácter? De acuerdo al carácter tenemos que los proyectos son sociales o financieros. Entonces, ¿a quién va dirigido? Pues el proyecto social a los individuos directamente de su condición de miembros de la comunidad. ¿Cierto? Es importante que esos individuos a los cuales va dirigido sean o pertenezcan a esa comunidad. ¿Cierto? Un proyecto social no es importable, pues por aquí la misma. Y el proyecto financiero, pues a los individuos o clientes. ¿Cómo se financia? Se financia independientemente de la capacidad de pago del usuario. ¿Sí? Y el proyecto financiero está relacionado con el mercado en términos de la capacidad de pago del usuario. Si hay un análisis, dependiendo, bueno, a qué target nos vamos a dirigir, ¿cierto? ¿Quiénes nos van a comprar nuestro producto y cuánto les vamos a cobrar? Es un análisis de mercado exhaustivo de a quién le vamos a dirigir nuestro proyecto. ¿Cuál es la motivación? Producir beneficios al individuo por formar parte de la comunidad, satisfacer una necesidad directa. Mientras que el proyecto financiero no busca el beneficio del individuo. ¿Qué buscamos? Dinero. ¿Sí? ¿Exige el respaldo colectivo? El proyecto social sí exige el respaldo colectivo. ¿Sí? O sea, generalmente la comunidad empieza a solicitar necesidades, ¿cierto? Entonces, cuando la gente está en las elecciones y visitan las poblaciones y visitan las veredas y visitan todo, toda vereda ahí le lleva necesidades, ¿sí? Entonces, señor candidato, necesitamos un puente aquí. Señor candidato, tenemos un puesto de salud, pero el médico viene solo una vez cada 15 días, ¿por qué no nos mejora esto? ¿Por qué no hacemos un hospital regional? De pronto aparece alguien y dice, yo tengo ese lote allá, lo dono para que ahí hagan el hospital, pero háganlo. Entonces, todas esas necesidades son expresadas por el pueblo y solo se pueden hacer si hay un consenso. ¿Sí? Ahorita mismo el alcalde quiere urbanizar un sector que es una reserva forestal, ¿cierto? Una reserva ambiental, que es un humedal. La gente se estaba oponiendo. Entonces, él quiere hacer algo para la comunidad, pero tiene que contar con el consenso. ¿Y cuál es el elemento que no le deja hacer eso? La parte ambiental. ¿Sí? Los proyectos son complicados en ese aspecto. El proyecto financiero sí es una iniciativa individual. Desde que deben hacer, de que tiene plata hace y si le funciona, funciona. ¿Cuál es el producto? El producto social son servicios o conocimientos. ¿Sí? O sea, ya sea el hospital, presta servicios de salud.
mientras que el proyecto financiero son bienes, servicios, conocimientos, lo que se venda. ¿Cómo se genera la idea del producto? Analizando la necesidad colectiva y el sistema de presión o consenso por satisfacer solicitudes directas de la comunidad. Y el proyecto financiero, pues detectando la necesidad, ¿sí? Y partiendo de insumos disponibles. Me está sobrando este elemento que hacemos. ¿Sí? ¿Cuál es la zona geográfica donde actúa el proyecto? El proyecto social no es importable, tiene que funcionar donde la gente lo pidió. Mientras que un proyecto financiero sí, puedo hacer camisetas que ir a vender a China, ¿cierto? O mandar a fabricar camisetas en China para vender aquí. Todo es válido. ¿Estamos? Bueno, esta es una definición del PMI. ¿Sabemos qué es el PMI? ¿No? Project Manager Institute, que es un instituto que ha creado una metodología para evaluar y seguir y cuidar proyectos. ¿Cierto? Una de las opciones que hay ahora es volverse PMP, que es Project Manager Professional. ¿Sí? En Colombia en este momento creo que hay 3 o 4 profesionales certificados con PMP, pero una de las grandes opciones que tienen para trabajo es manejar proyectos bajo la metodología PMI, ¿cierto? Es una certificación internacional muy parecida a la certificación LEED de construcciones amigables con el medio ambiente, ¿sí? Entonces, el PMI dice que el proyecto es un esfuerzo temporal emprendido para obtener un único producto o servicio, ¿sí? Esa es la definición de proyecto del PMI. ¿Sí? El ISO 10006 dice que un proyecto único consistente en un conjunto de actividades coordinadas, controladas, con fechas de comienzo y terminación, emprendidas para alcanzar un objetivo cumpliendo requerimientos específicos, incluyendo restricciones de tiempo, costo y recursos. Lo que en PMI denominamos la triple restricción. ¿Sí? Un proyecto puede crear un producto, un componente, un servicio o un documento, ¿cierto? Si es un proyecto de investigación, su producto final es un documento. Es un mecanismo para implementar directrices de planeación estratégica. Es parte de lo que se desarrolla y conforma el proyecto. ¿Sí? Y un esfuerzo o inversión para mejorar la vida de una persona o grupo de personas. Eso es un proyecto, un emprendimiento. ¿Sí? Y como condición el equipo se debe desarticular al finalizar el proyecto. Pues eso es en automático. ¿Sí? Bueno, satisfacer las expectativas es el factor del éxito en un proyecto y es más importante que satisfacer las necesidades. ¿Cuál es la diferencia entre expectativas y necesidades? Expectativa es lo que espera la gente recibir, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Muchas veces las expectativas van más allá de las necesidades. ¿Sí? O sea, no, yo necesito un puesto de salud, pero la gente no.
La necesidad es un puesto de salud, puede ser una carpa y ahí poner un médico, ¿cierto? Si lo hacemos mucho más de lo que ellos esperan, sensorialmente estamos cumpliendo con nuestro objetivo. ¿Sí? Esta es la triple restricción y es lo que maneja un proyecto. ¿Por qué hablamos de triple restricción? Porque aunque el proyecto está directamente interrelacionado en todos sus componentes y todos afectan a todos, estos tres, que es el alcance, el costo y el tiempo, se modifican y se modifica el proyecto. ¿Cierto? ¿Qué es el alcance? El objeto del proyecto, el título del proyecto, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cierto? Ahora, si yo quiero hacer ese alcance en la mitad del tiempo, ¿qué pasa? Aumenta el costo. Tengo que meter horas extras, tengo que meter más equipos, maquinaria, en fin. ¿Sí? Y si lo quiero hacer con menos dinero, aumenta el tiempo, ¿cierto? No, voy a llegar a hacer esto, pero con poquito dinero. O sea, saco máquinas, no sé, ¿sí? No contrato especialistas, entonces me voy a demorar un poco más. Pero además de esos elementos de la triple restricción, pues tenemos que evaluar los riesgos, tenemos que mantener un nivel de calidad dentro de nuestro proyecto y tenemos que tener en cuenta siempre el servicio al cliente para satisfacer esas necesidades. ¿Estamos? Bueno. Entonces, los aspectos de un proyecto decíamos que eran económicos, sociales, ambientales, legales, técnicos, financieros, ¿sí? Y la metodología PMI ha tenido en cuenta todos esos aspectos en diferentes etapas del estudio del proyecto. Entonces ellos dicen, tenemos que analizar la gestión del alcance, ¿sí? Tenemos que definir en un esfuerzo del equipo del alcance, hasta dónde vamos a llegar, ¿cierto? ¿Cuál es la meta? Y de ahí depende ya la estructuración del proyecto, ¿cierto? Si yo voy a hacer una vía, hombre, tengo que definir de dónde va, del K0 al K55, ¿cierto? Y ahí voy definiendo mi proyecto. Ahora, ¿cómo va a ir? ¿Va a ir reservada? ¿Va a ir sellada? ¿O va pavimentada? Ahí va mi alcance. Entonces no, si va pavimentada ya no nos alcanza el dinero, entonces no vamos a ignorar K30. Pero tengo que definir el alcance. ¿Estamos? ¿Sí? Luego definimos la gestión del tiempo. ¿En cuánto tiempo quiero llegar a mi alcance? ¿Cierto? En lo que ustedes han visto, esto es el objeto del proyecto y la gestión del alcance, ¿qué es? ¿Cómo lo expresamos? ¿Cómo lo mostramos? ¿Cómo mostramos nosotros el tiempo? Un cronograma, una programación del proyecto. ¿Sí? O sea, todo proyecto debe tener una programación. ¿Por qué? Porque las definiciones que dicen que todas las actividades deben tener una fecha de inicio y una fecha de final. Bueno, gestión de costos. ¿Cuánto nos cuesta nuestro proyecto para llegar a ese alcance en el tiempo determinado? ¿Sí? Gestión de calidad. ¿La calidad afecta el costo? ¿Sí o no? ¿Por qué? La calidad del material que está vendiendo la marca. ¿La calidad va asociada a las marcas? ¿Las propiedades? No. O sea, yo puedo hacer un muy buen piso en concreto pulido,
y es un piso de muy buena calidad. No necesito que sea mármol para que sea de calidad. Puedo hacer un muy buen piso en tableta AFA de 15 por 15, 20 por 20, pero de la calidad va de acuerdo a cómo la estoy aplicando. Si está bien instalado, si está bien embotellado, es de buena calidad. No necesito que sea porcelanato para que sea calidad. ¿Sí me entienden? ¿Sí? O sea, ni va asociado a la marca. ¿Qué es lo que sucede? Las marcas se posicionan por calidad. ¿Sí? Pues yo puedo tener un muy buen jean, marca Pajaritos, que está empezando un tipo y los cose bien y los hace bien y los hace de buena tela y son de muy buena calidad. ¿Cierto? O tener un Levi's que ya sé que es de buena calidad. ¿Por qué? Porque lleva 100 años haciendo pantalones de buena calidad. ¿Cierto? Y porque el tipo apostó desde el principio a que eran de buena calidad. ¿Cuál fue la apuesta de Levi's? Trabajo para mí, ¿no? Sí, ¿Y cuál fue la apuesta de él? La ven en todas las garras de los pantalones. ¿Sí? Cogió una yunta de caballos al lado de un pantalón, lo amarró y apostó que no se lo rompieron. ¿Sí? Eso es calidad, pero no va asociada ni a la marca, ni al precio, ni nada. Las marcas salen adelante porque trabajan de calidad. ¿Sí? Y para trabajar de calidad la gente tiene que apostar. ¿Sí? Esos son, y las grandes marcas están ahí porque son de calidad. ¿Sí? ¿Estamos? Pero uno puede hacer lo que uno haga, hacerlo con calidad. No necesita que sea con el gran material. ¿Sí? Entonces, si yo estoy haciendo una estructura en concreto, ¿en qué va la calidad? En que utilice una buena dosificación, en que utilice cemento bueno, acero certificado, ¿sí? Y lo trabaje con calidad. Buena madera, buen trabajo en el forme de mis elementos, en el curado, en fin, y es de buena calidad. ¿Tiene que ser necesariamente comprado en planta? No. Si yo hago un diseño de mezcla, lo dosifico muy bien, lo mezclo en obra, lo dosifico en obra, lo puedo dosificar por peso, lo puedo dosificar por volumen y algo concreto de muy buena calidad, sin que sea ni de marca ni de nada, sino bien hecho. ¿Sí? Entonces la calidad no va asociada a ese tipo de elementos. ¿Sí? Gestión de la integración. Todos los elementos que componen mi proyecto son importantes en mi proyecto y cumplen una función y tienen que estar integrados en el proyecto. ¿Cierto? Y además, ¿por qué? Pues porque todos se interrelacionan y todo afecta al proyecto. ¿Sí? Gestión de recursos humanos. La definición esa larga del proyecto decía que se desarrolla el proyecto teniendo en cuenta recursos materiales y humanos, ¿cierto? Y pues generalmente todos los proyectos requieren una buena optimización de ese recurso, del recurso humano. Gestión de comunicaciones es demasiado importante. Todas las personas que se involucren en el proyecto y que hagan parte de su desarrollo, pues deben saber qué está pasando con el proyecto. ¿Cierto? Todas. Hay proyectos que se dañan, o por lo menos se ven afectados, o sufren algún tipo de trauma, porque el celador no dejó entrar a uno de los especialistas. ¿Qué pasó? Nadie le dijo que ese especialista trabajaba ahí en el proyecto. ¿Cierto? Ni nadie le dijo que ese especialista tenía que ir ese día porque era muy importante el concepto de él para el otro día tomar decisiones. Y el tipo se volvió. Entonces, en administración hay algo que se denomina visión compartida.
Cuando yo defino el alcance, todos deben saber cómo es el alcance. Todos. ¿Cierto? Para que todos trabajen por eso. ¿Sí? ¿Cuál es la visión compartida de su proyecto inmediato? Pues dentro de 2 años ustedes ser ingenieros. ¿Cierto? ¿Sí? Tomarse una foto así con un diploma que dice Universidad de La Salle, Facultad de Ingeniería. Esa visión debe ser compartida por todos los que participan en ese proyecto. ¿Sí? Y estoy seguro que si ustedes un día tienen clase y tratan de quedarse dormidos, su mamá y lo levanta. ¿Por qué? Porque ella sí está involucrada en esa visión compartida. Ella sí sabe que es importante que ustedes sigan su proceso de formación. ¿Cierto? Y eso es lo que sucede con todos los involucrados en el proyecto. Gestión de riesgos. Todo elemento que pueda presentar una debilidad en mi proyecto debe ser analizado. ¿Ustedes han visto la matriz DOPA? ¿Sí? ¿Qué significa DOPA? Debilidades, oportunidades, Debilidades, fortalezas y amenazas. Prácticamente es aplicar eso a todos los elementos del proyecto. ¿Cuál es el riesgo de que esto pase? ¿Y cómo lo mitigo? ¿Cómo lo prevengo? ¿Estamos? Gestión de adquisiciones. ¿Qué debo comprar? ¿Qué debo alquilar? ¿Qué debo tener para que mi proyecto se desarrolle? Entonces este es como el mismo recorrido que nosotros hacemos en los laboratorios de proyectos, pero con la metodología de PMI. Cuando les pregunten sobre PMI, entonces ustedes ya saben que manejamos todo el tipo de restricción y que manejamos los diferentes análisis de gestión, que son los que acabamos de ver. Una pregunta, eso pues viene en orden, o sea, digamos, ya es primero la gestión de alcance, después la gestión del tiempo, luego todo el así. No necesariamente. ¿Sí? Pues yo miro el alcance, lo que es el alcance, el tiempo y los costos, pues son los más importantes. ¿Sí? Pero como todos van afectando, esto en realidad lo que sucede es que yo miro el riesgo y el riesgo aumenta el costo y entonces el costo aumenta el tiempo y empiezo a trabajar hasta que todo el mecano lo voy redondeando hasta llegar al tiempo adecuado, al costo adecuado para cumplir el objeto. Pero después de pasar por todos los riesgos, pero todos se modifican. Yo puedo empezar en orden, pero me devuelvo continuamente precisamente porque el proyecto es de múltiples aproximaciones. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy mirando los diferentes pasos de mi proyecto, llego a la parte ambiental y la parte ambiental me dice, no, usted tiene que desarrollar una planta de tratamiento. Entonces, enseguida, ¿qué pasa? Me tengo que volver a la parte técnica. Y la parte técnica la diseña. Tengo que ir a la parte de costos. A ver cuánto cuesta. Y entonces, dependiendo de lo que cueste, voy a la parte financiera. Bueno, ¿y cómo consigo ese dinero? O aguanta, si yo voy a hacer, no sé, 100 cajas y las iba a vender a 80, resulta que con la planta de tratamiento las tengo que vender a 90. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí con mi proyecto? La gente todavía me las compra a 90 o 80 era como el límite del mercado. Y puede suceder que, por ejemplo, al frente estén haciendo casas también y ellos no necesiten planta de tratamiento porque están más arriba y tienen hacia el otro lado un alcantarillado. Ellos entregan al alcantarillado. En cambio, yo estoy a este ladito y entrego al río. Ya el proyecto se alteró. Y puede que sea viable o no sea viable, pero eso es lo que sucede en todo el análisis del depende. Esa es la definición que ya habíamos visto. Los ejemplos del proyecto. Autopista, el hospital, el estudio de investigación, la distribución de productos,
la ampliación de la empresa, la fiesta y el edificio. Habíamos dicho también que los métodos, principios y enfoques se aplican a cualquier proyecto, independientemente de su naturaleza y su amplitud. Que el proyecto es la base racional para construir la empresa, que si lo estudiamos bien tiene grandes posibilidades de que sea una realidad, que se asegura una simulación. Bueno, listo. ¿Cómo se clasifica un proyecto? Es un proyecto, se clasifica de acuerdo a su carácter y esto ya lo vimos. ¿Cómo es? Social o financiero. ¿Cierto? Social, también ya lo vimos, si cumple una necesidad, satisface una necesidad de carácter social en una comunidad. Y financiero, pues, si su principal motivación es obtener una utilidad. Sin embargo, jamás hay que desvincular un proyecto financiero de la parte social. Porque aunque el proyecto sea financiero, pues también cumple funciones sociales, ¿cierto? Vamos a dar empleo, vamos a mejorar la calidad de vida de un sector, en fin. ¿Sí? De acuerdo al sector, un proyecto se clasifica en agropecuario. ¿Sí? Sí tiene que ver con ese sector. Claro, un cultivo, una cría de semovientes, de ganado. ¿Qué más puede ser agropecuario? Cultivos, crías, ganado. Bueno, todo lo que tenga que ver con ese sector. Industrial. Si nuestro proyecto es montar una empresa, o por lo menos lo nuestro es un proyecto industrial, ¿no? La construcción es una industria, ¿sí? Y una industria importante en nuestro país, ¿sí? Nosotros, la construcción mueve el 43% del empleo del país, entonces es una gran locomotora en todo lo que es el desarrollo del país. Todo lo que nosotros hagamos de esto, pues, satisface la industria y satisface la parte social. De infraestructura social, pues, cuando es un proyecto que tiene en cuenta satisfacer las necesidades de la sociedad. De infraestructura económica, cuando además de satisfacer las necesidades de la sociedad, estamos generando ingresos, divisas, ¿sí? Importaciones, exportaciones, facilidad para sacar productos, en fin. De servicios. Pues cuando lo que nosotros proyectamos es la entrega de servicios. De acuerdo con el objetivo, clasificamos nuestro proyecto en un proyecto de producción de bienes y en un proyecto de prestación de servicios. O en un proyecto de investigación. De acuerdo con el ejecutor, un proyecto público u oficial, ¿cierto? Proyectos privados o proyectos mixtos. Un ejemplo de proyecto mixto. ¿Ah? Pero únicamente si son APP. Las concesiones son privadas. Ahí estaría, por ejemplo, todo, ¿no?
todo, simplemente hay un 5%, creo que es el 5% del recaudo que le corresponde al distrito y casi siempre va a pérdida porque el distrito tiene que colocarle a Transmilenio el mantenimiento, la seguridad, ¿sí? O sea que esos Transmilenio lo subsidiamos todo y la gran utilidad que va. De acuerdo al área de influencia, una vía por APP, donde hay aportes públicos privados, ¿sí? Una explotación petrolera que hecha por Ecopetrol con aportes también de la nación. De acuerdo con su área de influencia, los proyectos son locales, regionales, nacionales o multinacionales. De acuerdo al tamaño, los proyectos son pequeños, medianos o grandes. ¿Cuándo es un proyecto grande? Las carreteras. ¿De qué depende que un proyecto sea grande? ¿Ah? ¿Pero de la inversión con respecto a qué? ¿Con respecto a qué? O sea, como los proyectos son particulares, ¿sí? Y dependen de todo lo que lo compone un proyecto, o sea, no sé si lo dijimos, un edificio de 10 pisos en Bogotá, ni lo ven, ¿cierto? Un edificio de 10 pisos en Puerto Leguízamo es un proyecto grande, ¿sí? Se va a llevar toda la mano de obra calificada para construir ese edificio, ¿sí? Entonces va a generar trabajo, va a mejorar el ingreso mínimo del personal. Entonces, el tamaño del proyecto depende de donde lo ubiquemos, ¿sí? O sea, que ustedes pongan aquí en un ejercicio de emprendimiento y coloquen una fábrica de ropa y contraten a 50 señoras, ¿sí? Es un proyecto grande, ¿sí? Entonces depende del patrón de comparación, ¿cierto? Y de la misma manera funciona con todas las particularidades del proyecto. Si nosotros vamos a hacer un edificio aquí en Bogotá, un edificio, 5 pisos, apartamentos, ¿sí? Normalito, ¿cómo lo ubicamos? Entonces, ¿cómo será? ¿De acuerdo al carácter? Financiero. ¿De acuerdo al sector? De la industria de la construcción. ¿De acuerdo al objetivo? ¿De bienes? Vamos a vender apartamentos. ¿De acuerdo con el ejecutor? Privado. ¿De acuerdo con el área de influencia? Local. Y de acuerdo al tamaño pequeño. Así es. Así podemos clasificar cualquier proyecto, ¿sí? Y así lo vamos centrando y lo vamos ubicando en lo que es el desarrollo del proyecto. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿cómo se hace la evaluación integral del proyecto? Lo primero que tenemos que hacer, si nuestro proyecto es financiero, es una evaluación comercial. ¿Sí? ¿Por qué? Si nuestro proyecto es financiero, ¿de qué depende? Del dinero de los que... De ventas, ¿cierto? O sea, yo hago algo para venderlo. Entonces, ¿qué es la evaluación comercial? Pues mirar a ver quién me lo va a comprar. Y para eso, ¿qué tengo que analizar? Pues la sensibilidad del proyecto, ¿cierto? No se puede clasificar también.
qué? Para el... Sí, usted se refería a su patrón de comparación, pero de pronto yo lo recibo de una forma económica, pero de pronto con el área de influencia de cuántas personas se ven beneficiadas también no tiene que ver. Sí, claro. Pero independientemente de, o sea, puede ser que tengan muchas personas no tengan. Si es un proyecto social, pues, en realidad, el número de personas que cumplan y se suplan esa necesidad es el que da tamaño al proyecto. ¿Sí? Entonces, lo primero que analizamos es la sensibilidad del proyecto, ¿sí? En la parte comercial. La sensibilidad es qué tanto aguanta una comunidad suplir una necesidad y a qué precio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, subieron Transmilenio, subieron 200 pesos y enseguida la sensibilidad se rompió. ¿Cierto? Y si lo suben 500, adiós. ¿Sí? El único producto que tiene una gran sensibilidad, sí, que aguanta muchísimo la cerveza. Cerveza, ¿cuánto cuesta costando una cerveza? Pero la misma cerveza puede estar costando 20.000. ¿Cierto? Depende de dónde se siente y con quién se siente. ¿Sí? Esa sensibilidad es grande. O sea, si es en una tiendita encima del punto de papas, 1.500. ¿Sí? Si es por allá en Aromitanga, 20.000. ¿Sí? Y esa sensibilidad es del producto. ¿Sí? Depende de dónde la hagas. La aceptación es otro indicador que vamos a medir. Y de ahí paso a la evaluación técnica o funcional. ¿Qué decíamos de la evaluación técnica? Que es que, pues, ¿cómo voy a hacer lo que quiero hacer? ¿Cierto? ¿Qué tecnología aplico? Mucha maquinaria, poca gente, mucha gente, poca maquinaria, metodología tradicional, en fin. ¿Cómo lo voy a hacer? Y ahí analizo la viabilidad de alternativas. ¿Qué para desarrollar? ¿Por qué proyectos? Pues hay muchos. También dentro de la parte técnica, pues tengo que evaluar la localización del proyecto. Si mi proyecto es una fábrica de ladrillos, ¿dónde lo voy a ubicar? Cerca de los yacimientos de arcillas. ¿Cierto? ¿Qué pasa si lo hago lejos? Tengo que ir a traer la arcilla hasta el otro lado y ese diferencial me saca del mercado. Bueno. Luego hago la evaluación legal. Que ya lo decíamos, o sea, así como el proyecto es de múltiples aproximaciones, si usted se da cuenta del desarrollo de recursos, vamos repitiendo las cosas, pero vamos profundizando. ¿Sí? ¿La evaluación legal qué es? ¿Sí me dejan hacer el proyecto? ¿Sí? Entonces tenemos lo que son las limitaciones de carácter legal, lo que es la estructura tributaria, cuánto tengo que pagar de impuestos. ¿Sí? O sea, no es gratis que todas nuestras fábricas y todas nuestras industrias estén por los lados de Mosquera, Madrid, Punza, Paca. ¿Por qué creen que están allá? Exactamente. Y de esa forma se van generando los clústeres industriales. La publicidad. ¿Me dejan hacer la publicidad? ¿No me dejan hacer la publicidad? ¿Cuánto me cuestan los permisos? En fin, eso está dentro de las consideraciones legales. Y la utilización de servicios. Tengo disponibilidad de energía, tengo alcantarillado, tengo... ¿Cierto? Porque si no tengo, ¿qué pasa? Toca mirar a ver si me los dejan hacer, cuánto cuesta hacerlos, en fin. ¿Sí? La evaluación organizacional. Esta ya es nueva. Entonces, ¿qué organización necesito para realizar mi proyecto? Entonces, ¿a quién necesitamos en un proyecto? Al gerente del proyecto, ¿cierto? ¿Verdad? Primero. ¿A quién más necesitamos? No necesariamente. Necesitamos pues al técnico. ¿Sí? El ingeniero, el que sea, bueno, el que sepa cómo se hacen las cosas. Necesitamos un abogado,
porque entonces ¿quién nos define la parte legal? ¿Cierto? O un asesor legal. Entonces eso es lo que vamos involucrando en todo lo que es la evaluación organizacional. Determinamos la capacidad administrativa para llevar a cabo nuestro proyecto. Tanto en lo estructural como en lo funcional. Lo estructural es el montaje del proyecto, no siempre la misma organización que lo monta, que lo estructura, es la que lo administra. ¿Sí? O sea, mi proyecto puede ser la creación y montaje de una fábrica. Entonces, la construcción la hacen ingenieros industriales, ingenieros de procesos, ingenieros electrónicos, eléctricos, hidráulicos, en fin. Y una vez que esté la fábrica realizada, pues el montaje, ¿quién lo hace? ¿Sí? ¿Y quién lo administra o quién hace el desarrollo? Los operarios. Un ingeniero de producción, un comercial, cambia ya la parte organizacional. Evaluación financiera. ¿Cuál es la bondad del proyecto en dinero? En bondad me refiero, si yo invierto 100, ¿cuánto gano al finalizar el proyecto? ¿Sí? Eso es la utilidad. Y la rentabilidad es qué porcentaje de interés sobre la inversión obtengo mensualmente, o qué crecimiento tengo sobre mi apuesta. ¿Y cuál va a ser la utilidad de los inversionistas? Un proyecto bien ejecutado, y les va a pasar a ustedes mucho después de que vean el curso, en que si van a la casa de su tía y su tía tiene un lote muy grande, ustedes ya no van a ver la casa igual. ¿Sí? Ya van a empezar a mirar cómo ocupan ese lote, cómo convencen a su tía, ¿sí? O a esperar el día que su tía ya no esté para ver qué hacemos con ese lote. Pero si yo tengo un buen lote, y muchísimos de pronto tenemos esa posibilidad, monto un proyecto, monto la rentabilidad y le digo a un inversionista, venga, por cada 100 millones que usted me dé, yo le devuelvo entre un año 140. Usted no le tiene que interesar nada más. Deme 100 y yo le doy 140. ¿Sí? Y reúno 10, 20 pacientes de eso, que es muy fácil. ¿Sí? Porque ¿cuánto están pagando en un CDT? ¿No sabemos? 6, 6 y medio, y nos regalan una vajilla. ¿Sí? O sea que por 100 millones, los bancos están dando 6 millones. Y yo digo, por 100 millones le doy 40, convence. ¿Sí? Y así es que financiamos los proyectos. ¿Sí? Evaluación económica y social. Contribución del proyecto al desarrollo de la comunidad. ¿Cierto? ¿Cuánto hacemos de empleos? ¿Cuánto hacemos empleos directos, empleos indirectos, en fin? Y el impacto sobre los sectores de bajos ingresos. ¿Por qué sobre los sectores de bajos ingresos? Porque eso es lo que podemos mejorar. Y es donde se puede medir y cuantificar muy bien. ¿Cierto? O sea, si Carrefour compra una nevera grande, un mostrador de 5 metros, ¿eso en qué lo oferta? Pero si el señor de la tienda del barrio compra un nevercón de esos de 5 metros para vitrina, pues el tipo creció el doble, duplicó su capital, ¿cierto? Entonces, por eso en los sectores de bajos ingresos es donde se puede medir exactamente la contribución exacta de un proyecto. Y la evaluación ambiental, ojo con esto, muy importante. Nosotros tenemos un compromiso y hoy por hoy es muy importante tener en cuenta la parte ambiental. Todo lo que hagamos tiene una afectación negativa sobre el medio ambiente, absolutamente todo. ¿Sí? Entonces, esto es importante de tener en cuenta. ¿Sí?
y esto implica costos. Anteriormente las vías no tenían tanto compromiso ambiental y únicamente tenían alcantarillas y escoles. Hoy, si ustedes se dan cuenta en la elaboración de las vías, cada alcantarilla tiene un caminito con disipador de energía que lo lleva hasta el otro punto sin provocar erosión, ¿sí? Pues eso duplica la elaboración y construcción de una vía, pero es necesario. Que el proyecto no genere considerables impactos negativos al medio ambiente. ¿Sí? ¿Cómo se generan impactos negativos al medio ambiente? ¿Qué es lo que nosotros contaminamos? El aire, contaminación auditiva, el agua, que es lo que más afectamos, y el paisaje es parte del medio ambiente. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso en nuestro proyecto. ¿Qué es ambiente? Casi siempre asociamos con que medio ambiente es como la selva, ¿no? Ah, que hay que tumbar árboles para la zona, muchos desgraciados. ¿Sí? Pero el ambiente está en todo lado. O sea, hay muchísimas. El ser humano es tan engreído que cree que es el centro del universo, ¿cierto? Pero hay muchísimas especies que dependen de cualquier cosa y que solo caminemos nosotros estamos afectando el ambiente. Aunque fumiguemos, pues acabamos toda una generación de... O sea, ¿cuántos sabemos en este salón? ¿Ah? ¿Lo podemos saber? Somos tan engreídos que nos contamos, ¿cierto? Pero además de nosotros, pues hay parásitos, hay amibas, hay piojos, hay una cantidad de elementos en este salón que son universos, ¿cierto? Pulgas, no sé qué más, ¿sí? Pero hay muchos más de los que estamos sentados en los pupitres, ¿sí? Y todos hacen parte del medio ambiente, ¿sí? ¿Qué es el ambiente? Conjunto de factores externos, recursos, condiciones que actúan sobre un organismo. Filas, organismo. ¿Sí? O sea, el ambiente es lo que provoca el confort de un organismo o de un ser viviente. ¿Sí? ¿Y qué es el confort? Como el buen vivir, ¿cierto? Se siente cómodo. Si usted llega a ver a su casa y su mamá le dice: mijito, usted ya no va a dormir en su cuarto, sino allá en ese rincón porque va a arrendar su cuarto. Pues le gobierna el ambiente. ¿Sí? Ya la vaina no es de confort. ¿Sí? O si ustedes llegan a su casa y no llegó nadie, desapareció su familia. Y eso le pasa a muchísimos organismos por las obras que nosotros hacemos. ¿Sí? Y es importante, pues, tratar de mitigar la afectación de nuestro proyecto miremos, dice: condiciones que actúan sobre un organismo, población o comunidad, y esos factores inciden directamente en la supervivencia, crecimiento, desarrollo y reproducción de los seres vivos, en la estructura dinámica de las poblaciones bióticas, incluyendo el hombre. No es el hombre. El hombre es el que va a sufrir por el mal manejo del ambiente. Si usted ve una foto de Bogotá hace 50 años, 60 años, todo el mundo está vestido de paño, con una gabardina aquí en el brazo y un paraguas y sombrero, porque esto era continua llovizna. Y hoy en día, ¿qué? Estamos asados todos en Bogotá. Entonces, los ambientalistas pesimistas dicen que en los próximos 50 años ya hay partes del planeta invivibles. Ya hoy hay especies que no se reproducen porque están perdidos. Los osos ya no saben si invernar, y ellos después de invernar es que se reproducían, entonces ya son especies en gran peligro de extinción por el solo calentamiento. Por eso nosotros tenemos que desarrollar
nuestra gestión ambiental. ¿Sí? ¿Qué es la gestión ambiental? Es el conjunto de medidas, decisiones y acciones concertadas que se tomen frente a un problema o riesgo ambiental para su solución o manejo. ¿Sí? Entonces, hay formas de hacer las cosas sin afectar tanto el ambiente. ¿Cierto? La gestión ambiental tiene un carácter preventivo de innovación e integridad, con un objetivo muy definido que es un logro de desarrollo sostenible. Y esta curiosidad que se ha despertado, o esta necesidad que se ha despertado en la parte ambiental, ha hecho que surjan oportunidades. Entonces usted ya ve proyectos que dicen, este proyecto busca la certificación LEED. ¿Sí? LEED es un organismo internacional que certifica proyectos ambientales, proyectos que cuiden de su desarrollo la bioclimática, que hagan recirculación de las aguas lluvias, que protejan las fachadas y cubiertas en forma verde para evitar el efecto invernadero, ¿sí? Que mejore iluminación y calefacción para no tener que utilizar ni ventiladores, ni aires acondicionados, ni calefacción, sino que en su diseño la ubicación solar juega un papel importante. Pero todo eso, ¿qué pasa? Cuesta. Hacer una fachada verde cuesta. ¿Sí? Una cubierta verde cuesta. Pero entonces, ¿qué pasa si yo tengo un edificio certificado LEED? Pues el metro cuadrado ya no lo cobro 8 millones, sino lo cobro 12. La gran incógnita es, ¿me lo pagan? Pues resulta que ahora sí lo pagan, porque a largo plazo ese ahorro en aire acondicionado paga la inversión inicial. ¿Sí? Entonces, todas esas medidas son oportunidades que yo debo investigar hasta qué punto me pagan esas mejoras y hasta qué punto las puedo aprovechar en mi proyecto. ¿Cierto? Ya hay unos estudiantes de la Universidad de Córdoba que inventaron la forma de cómo lavar ropa sin agua. ¿Sí? Y se van a llenar de billetes. Entonces, todo lo que es innovación es una posibilidad de rentabilidad y de riqueza. ¿Cierto? Entonces, por eso la gestión ambiental es una gran oportunidad que tenemos hoy en día en el desarrollo de los proyectos. ¿Sí? Ya están haciendo repacheo con neumáticos viejos, pavimentos con neumáticos viejos incorporados, ¿sí? Briquetas, o sea, ladrillos con bolsas plásticas. Entonces, fuera de que hay algo que debemos tener en cuenta, es una gran posibilidad de hacer un ejercicio de emprendimiento de innovación y tener un proyecto. Aquí hay algo importante que debemos hacer un stop, es desarrollo sostenible, ¿cierto? Es aquel que le permite al hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades, su patrimonio biofísico y cultural, garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio. En esto es que hemos fracasado, ¿cierto? Básicamente, desarrollo sostenible, visualicemos que un hombre tenga un espacio suficiente en el cual lo que él hace como servicio se recupere, ¿cierto? Que él pudiera cortar un pedacito de árbol para hacer su cuaderno y el árbol tenga tiempo de recuperarse. No, el hombre corta un bosque, hace cuadernos y ya el bosque no tiene tiempo de recuperarse. ¿Sí? Entonces, es como encontrar ese equilibrio en el cual lo que nosotros tomamos de la naturaleza, él no puede recuperar. ¿Cierto? Pero, curiosamente, somos el único ser vivo del mundo que si desaparecemos del planeta, el planeta sigue viviendo y resurge. ¿Sí? Cualquier otro ser vivo le hace parte al planeta.
Nosotros somos los parásitos del planeta. ¿Sí? Somos los únicos que si faltamos al planeta chévere. ¿Sí? Entonces, con ese mismo compromiso nosotros debemos tener en cuenta nuestros proyectos y tener en cuenta que es una gran posibilidad de negocio. ¿Sí? O sea, ustedes hasta este momento son ingenieros, pero únicamente porque han tenido la formación de ingenieros. Pero el futuro de pronto no está en la ingeniería, está en utilizar lo que es ser ingeniero y todas las herramientas que han obtenido en otro desarrollo. ¿Sí? Y un ingeniero básicamente es eso. ¿De dónde viene la palabra ingeniero? De ingenio, ¿cierto? Y el ingenio va muy pegado a eso, innovación. Por eso es que es tan fácil que un ingeniero sea emprendedor, es tan fácil que un ingeniero sea administrador, además porque eso es lo que hacemos. ¿Qué es un edificio? La organización de muchísimos recursos, de arena, de piedra, de puntillas, de alambre, de madera, para formar una estructura. Y todos los compramos por aparte, nada los producimos, todos los suministramos, y todo es un negocio. Cada compra bien analizada es un negocio. Si yo programé la compra de calcetón en 10 y la logro negociar en 8, esos dos para la utilidad, ¿cierto? Y así, con los miles de componentes de mi proyecto. Bueno, entonces, todos conocemos un diagrama de flujo, ¿cierto? Y aquí podemos hacer un ejemplo de qué es lo que pasa con nuestra idea y cómo se forma un proyecto y cómo llega a presentarse como proyecto. Entonces decíamos que el proyecto es de múltiples aproximaciones y que sucesivas, ¿qué más decíamos? Sucesivas aproximaciones dentro del desarrollo del proyecto y que todos los elementos afectan al otro, que si hay un riesgo ambiental me afecta financiera, me afecta el costo, me afecta el alcance. ¿Sí? Entonces es como cuando estamos en materiales y pasábamos la clasificación de gravas o los tamices hasta llegar a 200, ¿sí? Y obteníamos que teníamos gravas, gravilla, piedra, gravas, gravilla, arenas, ¿cierto? Igual pasa con nuestro proyecto, lo vamos tamizando hasta que miramos si nos conviene desarrollar. Entonces, tenemos una idea, ¿cierto? Que es la que decíamos que es la que surge en una cafetería, apuntada en una servilleta, y entonces se la contamos a alguien y entonces se nos dice, oiga, buena idea, o nos puede decir, ah, tan tontos ya lo hicieron, ¿cierto? Esa es la selección preliminar de nuestra idea. ¿Sí? Si alguien nos dio buena idea, no, eso lo necesitábamos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Son favorables los resultados de la selección preliminar? Si sí, seguimos adelante. Si no, archivamos la idea. ¿Cierto? Ah, que quiero montar una papelería. Ah, pues se acaba de montar una allá en la esquina. Ah, entonces esperemos un poquito. ¿Cierto? A que se quiebre ese y luego montamos nosotros la nuestra. Si sí, hacemos un estudio de prefactibilidad. ¿Qué es el estudio de prefactibilidad? Mirar todos los componentes que ya vimos, económico, financiero, legal, técnico, ambiental, y mirar a ver si pasa. En prefactibilidad. En prefactibilidad no hacemos inversiones, entonces simplemente tenemos cotizaciones, retomamos históricos, en fin, para llegar a prefactibilidad. ¿Sí? Si sí lo requiere, pues efectuamos nuestro estudio de prefactibilidad, nos preguntamos si son favorables los estudios de factibilidad, de prefactibilidad, y nos devolvemos a planificar un estudio de mercado. ¿Por qué nos podemos saltar el estudio de prefactibilidad? No, ¿por qué no nos saltamos? Aquí no nos saltamos. ¿Requiere? No, no requiere. Entonces seguimos. Es algo que conocemos, ¿cierto? Lo conocemos mucho, entonces no tenemos que hacer mucha prefactibilidad, sino que nos vamos de una vez a hacer un análisis de mercado. En el análisis de mercado, pues miramos el aspecto comercial.
¿Cuánto lo podemos vender? ¿Cuántos podemos vender? En fin. ¿Sí? ¿Quiénes estarían dispuestos a comprarlo y a quién tenemos que llegar? Hacemos nuestro estudio de mercado y si son favorables los resultados del estudio de mercado, seguimos, y si no, archivamos el proyecto. Démonos cuenta de una cosa: en la selección preliminar teníamos una idea y archivamos una idea. Después de que nosotros hacemos prefactibilidad, nuestra idea se convierte en proyecto. Aquí archivamos un proyecto. ¿Por qué? Porque ya le hicimos el primer tamizado. ¿Estamos? Luego seguimos con el estudio de aspectos técnicos. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son las posibilidades? En fin. Y nos preguntamos si son favorables los aspectos técnicos. Si no son favorables, archivamos el proyecto. Si sí, seguimos a hacer la evaluación financiera. ¿Sí? ¿De dónde vamos a sacar el dinero? ¿Quién nos lo va a prestar? ¿Cuánto nos va a costar? En fin. ¿Sí? Si son favorables los resultados de la evaluación financiera, seguimos con la evaluación económica, y si no, archivamos el proyecto. En la evaluación económica, pues, ¿cuánto empleo generamos? ¿Sí? ¿Cuántos directos? ¿Cuántos indirectos? En fin. Si son favorables, seguimos, si no, archivamos. Luego hacemos la evaluación ambiental. Miramos cómo mitigamos el daño que le hacemos al ambiente. Si son favorables, seguimos, si no, archivamos nuestro proyecto. ¿Sí? Y si sí, preparamos una propuesta de inversión. ¿Sí? Ya tenemos un proyecto. Si pasa todos esos pedazos y todas esas preguntas, seguimos, paramos, seguimos. Si llegamos al final, tenemos un proyecto. ¿Estamos? Preguntas. Como nosotros, en realidad, la parte técnica del proyecto, pues es la que manejamos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, hacer la programación, el diseño, programación y presupuesto de nuestro proyecto. Fácil, ¿no? Ya lo vimos, ya lo sabemos hacer, para eso estudiamos. Nuestro enfoque en este curso va más hacia la parte financiera, que es lo que no sabemos, ¿cierto? Cómo calculamos la rentabilidad del proyecto, cómo calculamos la sensibilidad, cómo hacemos nuestro estudio de mercado y todo lo que es la parte financiera. ¿Sí? Ese va a ser como el criterio nuestro. ¿Sí? ¿Y qué nos significa cada uno de los indicadores que nos arroja nuestra inversión? ¿Estamos? ¿Preguntas? Por supuesto, pero eso está dentro del mismo recorrido del proyecto. ¿Sí? Es cuando encontramos, se archiva únicamente cuando encontramos que hay algo que ya nos lo sacó. ¿Sí? O sea, no, es que vale $100 millones. Ah, no, esperemos un poquito. En 8 días volvemos. ¿Sí? Entonces, es cuando algo que ya lo sacó. ¿Sí? El replanteo es múltiple, o sea, es a toda hora. Cada afectación que tenemos en el recorrido es replanteo. Por eso depende de. ¿Sí? Pero cada vez vamos haciendo ajustes. Y cada vez vamos cerrando la incertidumbre del proyecto. En la primera aproximación, pues hombre, es lo que nos contaron, lo que nos dijeron, lo que le pasó a mi tío, lo que le pasó a este. Entonces, ahí el proyecto puede estar entre 800 o 1500 millones. Pero eso es muy grande, esa incertidumbre. ¿Cierto? Yo necesito que esté entre 1380 y 1400 para jugarme 20 millones. ¿Sí? Y para eso, entonces, tengo que hacer estudios, tengo que hacer diseños, tengo que... Y a medida que se va desarrollando el proyecto y voy llegando a ese grado de certidumbre, pues tengo que hacer inversiones. ¿Cierto? Tengo que poner a alguien que se dedique al proyecto y tengo que hacer inversiones, así sean estudios y diseños. Y una vez que tenga el presupuesto cerrado, pues ese presupuesto debe tener un grado de incertidumbre mínimo. ¿Estamos?
¿Qué otra pregunta tiene? Esto es mucho lo que cada cuadro avanza. Es importante que ustedes lean y se vayan cogiendo los libros que vimos en la primera clase y leyendo y entendiendo para ir acercando. ¿Sí? Y es importante que lo comprendan muy bien. O sea, la idea no es tener el cuaderno, porque ustedes el día de mañana que tengan un trabajo no van a llegar con un carro y con todos los cuadernos de la universidad. Es lo que queda aquí, lo que ustedes entienden y sean capaces de escribir. ¿Sí? Entonces traten de cerrar muy bien y si no entienden, pregunten. Si no participan, ustedes están desperdiciando el recurso. ¿Estamos? Nos vemos la próxima clase, gracias. Bien,